Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por su experiencia como médico en los Andes, la Amazonía y el Pacífico de Ecuador, que por aquello que se aprende en las universidades y los libros. Hoy les hablaré acerca de cómo el gobierno de Correa nos está ayudando a luchar contra el coronavirus. Podríamos partir del hecho de que las pestes, las inundaciones, han asolado a Ecuador desde el mismo momento en que empezó la conquista española. Las inundaciones han sido la causa más frecuente de pestes en Ecuador porque somos sensibles al fenómeno del Niño que llega a nuestras costas y en cada 20 años antes de este siglo, antes de mediados de este siglo y después en el último tercio de este siglo pasado y en las primeras 2 décadas del siglo XX ha habido una transformación de la regularidad del fenómeno del Niño. Cada vez que llegaba el fenómeno del Niño, por supuesto, llegaban lluvias, llegaba el agua era incontenible, y estas aguas especialmente represadas se convertían en focos de mosquitos, y los mosquitos se convertían a su vez en el principal agente patógeno. Pero no era solamente los mosquitos, también aparecían las ratas, también aparecían los desechos, y eso fue lo que facilitó, por ejemplo, propagaciones de enfermedades como el cólera, estamos hablando de la época de Rodrigo Borja, y la malaria que siempre asoló a Ecuador. Llegamos a tener momentos en que logramos hacer desaparecer la malaria, pero posteriormente en nuestra vecindad con Colombia, una zona en la que el ejército colombiano, el gobierno colombiano no tiene autoridad hasta el día de hoy y no tenía infraestructura. Estamos hablando de la zona del río Mira, Tumaco, la frontera norte de Ecuador, el Putumayo. Entonces las enfermedades como la malaria siempre estaban presentes ahí, y con la gran migración y el cruce de fronteras que existe en esa zona se propagaba rápidamente. Por supuesto, el dengue se convirtió ya en una peste de mucha influencia en el siglo XX, porque cambió la infraestructura urbana y en las ciudades se comenzaron a crear, especialmente los poblados, había un mal desecho de basuras, especialmente de las basuras sólidas. Estamos hablando de los recipientes de plástico, de los recipientes de metal, de las cerámicas, de todo esto que es la contaminación por residuos que no son biodegradables. Entonces ahí se formaron las principales fuentes de crecimiento del Aedes aegypti, y el Aedes aegypti, que en realidad es el macho, uno de los mayores polinizadores que existe en las zonas tropicales y que ayudan a las plantas. La hembra, por el contrario, es la portadora de virus, como fue, por ejemplo, el de la fiebre amarilla que nos asoló a comienzos del siglo en la época de la gran siembra de cacao y, por supuesto, después de la Primera Guerra Mundial. Después de eso tuvimos el dengue, la chikungunya, el Zika, que nos han visitado y nos han producido epidemias de muchas víctimas. Pero cuando llega Rafael Correa, él comienza a hacer algo extraordinario, pero quizás otra de las más importantes influencias es que ahora nosotros hemos siempre dependido y hemos sido víctimas básicamente de pestes que tienen origen rural, que son normalmente las que tienen que ver con el agua, y tenemos las pestes que vienen de las inundaciones. Pero hemos tenido también pestes de origen urbano, y estas pestes de origen urbano fueron, por supuesto, desde la colonia, las pestes que se originaban en las ciudades. Puerto de Guayaquil se convirtió en uno de los principales puertos problema de América Latina, a tal punto que tuvimos que recibir a una misión, la misión Rockefeller, y allí se hizo los estudios con
investigadores extranjeros, llegando a descubrirse pues la medicación y el tratamiento de la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla. Y con Isidoro con Noguchi, ¿no? El científico japonés. Bien, pero ¿qué es lo que viene después? Las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias han sido prácticamente una prioridad en las ciudades. Ya estábamos acostumbrados aquí, especialmente en las ciudades de la sierra, a que las enfermedades respiratorias se producían con la entrada y salida del verano. Cuando llegaba el verano, ya teníamos una gran ola de enfermedades respiratorias, y cuando salía el verano, estamos hablando de la llegada del verano, estamos hablando del mes de junio, y la salida del verano era el mes de octubre. Entonces en esas épocas había una gran influencia, una gran cantidad de enfermedades respiratorias, pero también se producían gran cantidad de enfermedades respiratorias cuando llegaba el denominado fenómeno del verano del niño, que era en el mes de diciembre. Unos días entre mediados y fines de año en que cambiaba el clima, se producía una especie de veranillo, y ahí se producía gran cantidad de enfermos. Esto cambiaba en la zona sur del Ecuador, porque en la zona norte, cuando llueve en la zona norte, en la zona sur de Ecuador es seco, y al revés, cuando es seco en la zona sur es húmedo en la zona norte, porque tenemos verano al sur, invierno al norte, y invierno al norte y verano al sur. Esto es muy particular de Ecuador porque estamos en la mitad del mundo. Así pues, las pestes comenzaron a ser combatidas y cambiaron completamente a partir del año del gobierno de Rafael Correa, en que se desarrolla una gran infraestructura, y esta infraestructura se convierte en servicios y se convierte en eficiencia en la atención sanitaria, lo que cambia nuestra relación con las pestes. Pero para entender mejor, tenemos que entender cómo se origina el gobierno de Correa, cómo se manifiesta el gobierno de Correa, cómo hace su gobierno, y finalmente cuáles son los resultados de ese gobierno. Primero, el gobierno de Correa nace de la credibilidad. Es un gobierno que parte de ser un gobierno de consenso prácticamente, porque todas las elecciones en las que él participa las gana en la primera ronda. Es un individuo que logra ganar la confianza popular, y esta confianza popular se gana por un hecho fundamental. Era un individuo, como él decía, de manos limpias, corazón ardiente y mente lúcida. Un economista brillante que sabía y conocía muy bien la historia del Ecuador, la historia económica del Ecuador, y que sabía también qué es lo que se debe hacer para sacar a un país del subdesarrollo, porque estudió precisamente en Estados Unidos cómo se construye el subdesarrollo y cómo se puede salir del subdesarrollo, en la Universidad de Illinois precisamente, y enseñaba eso mismo en la Universidad San Francisco de Quito. Cuando llega al gobierno, lo que manifiesta es coherencia. A diferencia de Lenín Moreno, lo que piensa, lo que dice y lo que hace tienen coincidencia. Muy contrario a lo que sucede con Lenín Moreno, que una cosa es lo que está pensando, otra cosa es la que está diciendo, y otra cosa es la que está haciendo. Esta coherencia de Rafael Correa lo lleva a construir una red de salud que es considerada la mejor red de salud de Latinoamérica, a la cual le debemos ahora que no se propague el coronavirus como se está propagando en otros lugares de América Latina, con la gran influencia o el gran impacto que tiene. Tampoco se propaga el dengue. Recordemos que el dengue está asolando en este momento a América Latina, con más de 3 millones de personas enfermas, mucho más de lo que está produciendo el coronavirus. Y el dengue es una enfermedad postrante, aunque reversible, pero que puede ser mortal en ciertos casos. Básicamente es mortal
cuando se produce un mal manejo de la rehidratación del paciente. No es en sí las 4 variedades de dengue que existen y que haya una que sea más mortal que la otra. Cualquiera de las 4 puede ser mortal, pero es el mal manejo de la rehidratación del paciente la causa fundamental de la muerte en el dengue. Lo mismo pasa que con Rafael Correa, a más de esta enorme red de salud que comprendía una red del Ministerio de Salud con hospitales que eran certificados internacionalmente y que estaban en todas las provincias, con centros de salud de tipo A, B y C, que de acuerdo a la cantidad de habitantes se instalaban en parroquias, cantones, llegando a crearse una red extraordinaria de salud y un sistema de salud, una mística de salud. Un sistema de salud que luego pasa a ser deteriorado cuando llega el gobierno de Lenín Moreno y se crea o se pone en práctica un sistema de llamadas telefónicas para sacar turno para la cita médica. En ese momento, el sistema y la red de salud en el gobierno de Lenín Moreno entra a un colapso. ¿Por qué? Porque los pacientes que llaman para solicitar el turno, sea inclusive en el mínimo, en el más cercano de los subcentros, aquí a la vuelta de la esquina, tiene que esperar turno, y ese turno puede llegar a ser después de 2 o 3 meses. El paciente entonces busca al médico privado, busca alternativas, porque el concepto con el que funcionan los pacientes es que sufra la plata, pero que no sufra la persona. Entonces se van a buscar a cualquier médico privado, con lo cual estaban favoreciendo, mediante este sistema de turnos, a la empresa privada, que era su negocio, a los seguros, que era también lo que estaba resucitando con Lenín Moreno, y se olvidaba de cancelar la cita. Resulta entonces que cuando uno llega al dispensario a hacer el día de la cita, es el único paciente que llega y tenía que atender 30 pacientes diarios. Entonces, ¿dónde están los otros 29? Simplemente no cancelaron la cita, se fueron a buscar soluciones y así se creó un sistema absolutamente deficiente de atención médica. Por supuesto, el paciente no podía acudir a los hospitales directamente, sino que tenía que pasar del subcentro al hospital. Esto también complicó la situación, porque el criterio con el que muchos médicos se referían al paciente estaba muy lejos de responder a las verdaderas situaciones críticas del enfermo. Es así que inclusive los médicos de los servicios públicos de salud, incluido el Seguro Social y el Ministerio de Salud, se convirtieron en ociosos pagados. De esta manera se deterioró la magnífica red de salud creada por Rafael Correa y que ahora pues más bien constituye un peligro. Gracias al coronavirus, este sistema de llamadas telefónicas para reservar el turno está prácticamente, o debe estar, eliminado, lo que ha agilitado o está agilitando la atención médica. Pero es en sí la infraestructura creada por Rafael Correa la que nos ha dado esta gran posibilidad de enfrentar el coronavirus. Pero además, Rafael Correa, ustedes saben, creó una red de caminos, que significa sacar a pacientes de lugares distantes o de lugares o de ciudades o de pueblos a otros lugares donde pueden ser mejor atendidos gracias a esta red de caminos extraordinaria que tuvimos y que pues es ocupada por el 911, que también se creó, único en América Latina, uno de los mejores, y que permite contar con ambulancias, que contar con eso. Por supuesto, la red 911 de la época de Correa a la época de Lenín Moreno difiere muchísimo. Hoy, la mayor parte de las ambulancias están deterioradas, están dañadas, el chofer está borracho, cualquier cosa, pero no pasa. El control de inundaciones fue otro elemento. La red de control de inundaciones fue otra de las grandes obras magníficas que se hizo.
Recordemos que toda la costa se inundaba con el fenómeno del Niño, se convertía en una gran laguna, la costa ecuatoriana, y en un foco de criadero de mosquitos que facilitaban las pestes. Hoy, una red extraordinaria de canales de riego, de represas, hace que esas aguas que antes inundaban los valles tropicales de Ecuador, hoy estén represadas, se utilice para generar energía eléctrica, se utiliza en canales de riego y tenga una reserva para la época de verano, que en cambio se caracterizaba por unas enormes sequías que a su vez complicaban, porque en las sequías la gente tenía que guardar agua en los recipientes y estos recipientes a su vez se volvían en focos del dengue. Así pues, la gran construcción y la gran ingeniería realizada, no se diga la red eléctrica y la red de internet, que nos permitió a todas las personas tener y disponer de información, de comunicación, de telefonía celular, de televisión satelital, de sistemas de alerta temprana, que gracias a esta enorme red eléctrica creada en Ecuador, que llega hasta el último rincón, a la última casa en el páramo o en la costa, ha creado un sistema que hoy nos ayuda a resolver y a transportar a tiempo a los pacientes y a enfrentar o a informar a tiempo de la presencia de pestes. Con todo esto, podríamos decir que la característica particular del gobierno de Rafael Correa fue que era un gobierno lleno de entusiasmo, lleno de trabajo. Se veía en el Ecuador a la gente ecuatoriana trabajar 3 turnos diarios, 24 horas, 7 días a la semana, y construir de manera increíble, aparecer barrios, casas, pero casas antisísmicas con sistemas de drenaje, con sistemas de agua potable, con electrificación, con todo en solamente casa por día. A ese punto llegamos a tener casa por día. Era extraordinario ver construirse las vías, y no cualquier vía, eran vías que tenían una base de concreto, o en el caso de otras vías se utilizaban inclusive piedras especiales que se llamaban piedra bola, traída desde lechos de ríos, que daban una durabilidad a las carreteras que Dios sabrá cuándo se llegan a destruir. Todo esto era la obra de Correa, un país que comenzaba a sentir algo que no habíamos sentido nunca: seguridad. Había seguridad porque la policía tenía en cada barrio un lugar para atender a la comunidad, ¿no? Los CDP. Y también teníamos todos los ecuatorianos algo que nos ilusionaba, que se llamaba el espíritu de cambio. Teníamos la idea de que podíamos ser honestos y que la mayor parte de los ecuatorianos éramos honestos. Nos decían eso en cada una sabatina, y que la honestidad pasaba a ser algo que nosotros encarnábamos. Y el espíritu de cambio: hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar a esa partidocracia, a esa conspiración, a esos ricos que sacan el dinero del Ecuador y nos roban y nos succionan los dólares y nos chupan como Dráculas, sean banqueros, sean millonarios, y se llevan el dinero de los ecuatorianos a tener mansiones, placeres y empresas fuera del Ecuador. Cosa contraria completamente a lo que estamos viviendo hoy día. Emerge un gobierno que nace esencialmente sin el respaldo popular, porque apenas logra ganar las elecciones de manera sospechosa. Es cuestionado su triunfo. Se necesita una segunda ronda. En la segunda ronda todavía más se habla de trampas. Este gobierno, nacido en sí de una trampa, que no sabemos si existió o no se existió, pero dada la ética y la moral del gobernante que está de turno, Lenín Moreno, podemos inclusive hablar de que llega al poder algo que no nos cabe en la cabeza: una persona con incapacidad física y con incapacidad mental para gobernar. No estaba preparado, no había estudiado, no tenía condiciones físicas, no tenía condiciones morales.
él enseguida traiciona a Rafael Correa y se alía con todos aquellos enemigos que tenía Rafael Correa, con todos aquellos que habían hecho de este país un país botín, un país donde los cargos públicos, las obras públicas, las leyes, los préstamos internacionales, todo iba a parar en los bolsillos de los politiqueros, empresarios y ricachones de este país. Así pues, comienza un gobierno de persecución, no de obras, de persecución. Comienzan a estigmatizar todo lo que había hecho Correa, a todos los funcionarios de Correa, a todas las obras de Correa, y comienzan a crear inseguridad, sospecha, duda, y comenzamos a creer y a vivir en un país donde hasta el familiar más cercano te hace la conversación y te está mintiendo. No puede decir una palabra sin la mitad de lo que dice sea de dudosa reputación, origen o destino. Hemos llegado a crear una sociedad y un país en estos 4 años donde la mentira se ha convertido en institución pública, en forma de gobierno, y la desinformación se ha convertido en la manera de manejar a la población, crear la especulación, crear el canibalismo político, crear el sicariato mediático, crear lo que se llama el linchamiento mediático. Los periodistas ya no se sabe uno si son sicarios mediáticos como los de CNN o son individuos que buscan la verdad como Julian Assange, a tal punto que un símbolo del periodismo honesto, que nosotros en el tiempo de Correa lo amparamos como Julian Assange, fue entregado para que sea torturado, perseguido, apresado y si es posible eliminado por parte del gobierno inglés y del gobierno norteamericano en conjunto los dos, cuando nosotros... ¿Y qué periodista ecuatoriano salió a defenderle al líder de la transparencia en el mundo? Así pues, hemos creado y hemos vivido y vivimos en este momento un momento en el que nos llega una peste y no sabemos si este gobierno va a utilizar la peste para introducir medidas económicas, para perseguir a Correa, para evitar que llegue a ser candidato a los correístas, para cualquier cosa, menos para enfrentar el problema que es la mortandad y la morbilidad que genera esta enfermedad. Muchas gracias.